La tormenta que se cierne. 1 de septiembre de 1939. Las tropas alemanas se internan en Polonia dispuestas a conseguir una rápida e incontestable victoria. Apenas 20 años atrás, sus predecesores marchaban también, pero entonces regresaban a su patria como un ejército derrotado. Noviembre de 1918. 4 años después del inicio de la Primera Guerra Mundial, el emperador de Alemania, el Kaiser Guillermo II, se ve forzado a abdicar. Sus ejércitos han sido destrozados tras una implacable ofensiva realizada por las tropas británicas, francesas y americanas. Su pueblo se enfrenta ahora al hambre. Y una peligrosa leyenda comienza a arraigar. Los generales y las tropas se quejan de no haber sido derrotados en el campo de batalla, sino traicionados por sus propios políticos cobardes. En cualquier caso, a las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918, la 11ª hora del 11º día del 11º mes, la Primera Guerra Mundial toca a su fin. Al mes siguiente, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, llega a Europa, donde promete crear un nuevo orden mundial. Convence a los líderes mundiales para que suscriban una nueva Sociedad de Naciones. En el Tratado de Versalles, acuerdan que en adelante los conflictos entre países no se resolverán en el campo de batalla, sino mediante discusión en el seno de la Sociedad de Naciones. Los pueblos de Europa son liberados. El Imperio Austrohúngaro, aliado de Alemania, es desmembrado. Se crean además nuevas naciones: Austria, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Letonia, Lituania y Estonia. El territorio de Alemania queda notablemente reducido. Pero este proceso es una bomba de relojería. No todos festejan el nacimiento de países como Checoslovaquia. Algunos de estos nuevos estados albergan importantes minorías alemanas. En el futuro, el anhelo de reunir todas las poblaciones alemanas se irá adueñando de Europa. El pueblo alemán, destrozado por la guerra, sufre aún una humillación final. Es obligado a pagar 6.600 millones de libras a Francia y Alemania en concepto de reparaciones. Una suma desorbitada que difícilmente podrán afrontar. Y cuando Wilson regresa a América, su nuevo orden mundial se desmorona de inmediato. El Congreso de Estados Unidos decide que no se puede arriesgar a involucrarse en una nueva guerra en Europa. Rehúsa adherirse a la Sociedad de Naciones y Estados Unidos se recluye en el aislacionismo. Ahora Alemania es una nación muy distinta. Continúa siendo el país más grande de Europa, pero su monarquía militarista se ha ido a pique. Se ha convertido en una democracia. Pero su gobierno, la denominada República de Weimar, pronto se ve sacudido por una serie de episodios convulsos. Se prodigan los enfrentamientos callejeros entre nacionalistas de extrema derecha y comunistas que intentan poner en marcha una revolución. Más adelante, en 1923, el país se ve asfixiado por una hiperinflación cuyo porcentaje aumenta en varios centenares en un solo mes. Los ahorros del pueblo llano se esfuman. Se crea así el terreno abonado para una nueva modalidad de agitadores políticos de extrema derecha. Entre ellos, Adolf Hitler. Hitler nació en Austria. Luchó valerosamente como soldado en la Primera Guerra Mundial y fue condecorado con la Cruz de Hierro. De regreso a Alemania, se establece en Múnich y su encendida oratoria enseguida le permite hacerse con el control del pequeño Partido Nacional Socialista o Partido Nazi. En octubre de 1923, Hitler y sus esbirros intentan un golpe armado contra el gobierno de Weimar. La intentona fracasa y Hitler es condenado a 9 meses de reclusión. En su celda escribe un libro, Mein Kampf,
Mi lucha, en el cual achaca los males que padece Alemania a los judíos y exige que el país recupere su poder y se anexione nuevos territorios en el este. Tras ser puesto en libertad, se centra en la tarea de organizar la militancia nazi como un partido político serio y disciplinado. A partir de este momento, se valdrá del sistema democrático para conquistar el poder. Pero durante los últimos 5 años, la Alemania de Weimar ha prosperado. El apoyo a los partidos extremistas, tanto de derechas como de izquierdas, ha disminuido. Aún así, de manera inesperada se presenta la gran oportunidad de Hitler. En octubre de 1929, el mercado de valores de Estados Unidos cae en picado. Se pierden miles de millones de dólares y una depresión económica se extiende por todo el planeta. El desempleo en Alemania se eleva a más de 6 millones de personas. Solo los políticos extremistas parecen ofrecer una solución. Políticos como Hitler. En 1931, su partido nazi es ya un verdadero movimiento de masas. Posee su propia legión de matones de camisa parda, las SA o secciones de asalto, que suman casi 3 millones de miembros. En las elecciones de 1932, los nazis se convierten en el partido con mayor representación en el Parlamento alemán, el Reichstag. Pero Hitler rechaza cualquier coalición y el Parlamento queda paralizado. Para superar el punto muerto, el presidente Hindenburg lo nombra canciller en enero de 1933. El gobierno del país ya está en manos de Hitler. Un mes después, el Reichstag es incendiado. Hitler acusa a los comunistas y reclama poderes extraordinarios, que en adelante utilizará para prohibir otros partidos políticos. En agosto de 1934 muere el presidente Hindenburg. Hitler se autodeclara presidente. Ya es el líder absoluto de Alemania, el Führer. De buen principio, nada parece indicar lo que habrá de suceder. Durante los 3 años siguientes, el Führer se concentra en la recuperación de la economía alemana. A fin de reducir el desempleo, invierte millones en obras públicas, que incluyen 8.000 kilómetros de red de autopistas. Pero en secreto, gasta también grandes sumas en un programa de rearme a gran escala. En virtud del Tratado de Versalles, el ejército alemán se vio limitado a únicamente 100.000 efectivos. El país tiene prohibido poseer fuerzas aéreas, tanques o submarinos. Aquel pequeño ejército ha triplicado ya su tamaño. En 1935, Hitler hace públicas sus intenciones. Da a conocer sus flamantes fuerzas aéreas, la Luftwaffe. Posee 2.500 aviones, bastante más que Gran Bretaña o Francia. El desempleo se reduce y los nazis adquieren una enorme popularidad. Envalentonado, el Führer realiza su primer movimiento expansionista. En 1935 reocupa la región del Sarre, en la frontera francesa, que ha votado abandonar la Sociedad de Naciones para incorporarse de nuevo a la soberanía alemana. Un año después, envía tropas a la Renania, una parte de Alemania desmilitarizada en Versalles. Por el momento, muchos consideran que Hitler se limita a reclamar lo que pertenece legítimamente a Alemania. Ni Gran Bretaña ni Francia expresan objeción alguna. A comienzos del siglo XX, Japón es ya una potencia militar. Derrota a Rusia en una guerra en 1905 y lucha junto a los aliados en la Primera Guerra Mundial. Al terminar la guerra, Japón es una reconocida potencia mundial adscrita a la Sociedad de Naciones. Pero desde el punto de vista político, ofrece un montón de contradicciones. Formalmente es una democracia,
pero la tradición feudal sigue teniendo un gran peso. La mayoría de japoneses veneran a su emperador como un dios viviente y lo contemplaban como su auténtico líder. Y el país debe hacer frente a graves problemas económicos. Su población se dispara y no posee recursos naturales para abastecer de combustible a las industrias que se expanden a marchas forzadas. Los líderes del país necesitan soluciones y las detectan en la región china de Manchuria. Manchuria es una tierra con grandes y fértiles campos de cereal. Posee ingentes cantidades de carbón y de minerales. Es un objetivo perfecto. Las tropas japonesas ya están allí estacionadas. Otros eventuales objetivos son las colonias gobernadas por potencias europeas. Birmania, la península malaya y Hong Kong, controladas por Gran Bretaña. Indochina, gobernada por Francia, y las Indias Orientales holandesas. Pero en este escenario, Japón ha de obrar con cautela. No es cuestión de provocar a la otra gran potencia del Pacífico: Estados Unidos. Pese a sus consignas antiimperialistas, Estados Unidos controla de facto un imperio no oficial en el Pacífico. Las Filipinas, Guam y un puñado de islas se encuentran bajo su dominio directo. Sin duda posee la fuerza suficiente para hacer frente a Japón, pero desde el final de la Primera Guerra Mundial, el país está ocupado en otras distracciones. En el transcurso de los años 20, la nación se centró en la explotación de sus vastos recursos naturales. Tuvo lugar un boom económico que parecía no tener fin. Muchos hicieron fortuna, tanto en la industria como en el mercado bursátil. Con distracciones como esta, las tropelías crecientes de Japón en el Pacífico se antojan demasiado lejanas. Estados Unidos redujo drásticamente su ejército al término de la Primera Guerra Mundial y firmó un tratado de reducción de la flota de guerra con Gran Bretaña, Francia y Japón. En consecuencia, la superioridad naval en el Pacífico se decantó a favor de Japón. Años después llega la Gran Depresión. Cuando el desastre económico se generaliza, la cuarta parte de la población pierde su empleo. Decenas de miles de personas se quedan sin hogar y deben alojarse en barracas. Si antes América estaba distraída por la diversión, ahora lo está por el dolor. Para Japón es el momento de mover ficha. En 1931, sin tan siquiera haber informado a su gobierno legítimamente elegido, las fuerzas japonesas establecidas en Manchuria toman la capital, Mukden, y desde allí invaden el resto del territorio. Un estado títere, Manchukuo, es proclamado bajo un gobierno igualmente títere. Henry Puyi, el último emperador de la China, depuesto en 1911, es repescado de su retiro. Japón es declarado un paria universal, pero eso le importa poco. Sus dirigentes han puesto los ojos en ulteriores conquistas, en territorio chino. Se trata de presas fáciles. China es un estado sumido en el caos. El gobierno del generalísimo Chiang Kai-shek está enfrentado al Partido Comunista Chino, dirigido por Mao Zedong. El país está en guerra civil. En 1936, como preludio de la invasión, los japoneses firman un pacto con Hitler. El objetivo es protegerse de cualquier ataque de la Rusia soviética cuando actúen en territorio chino. Más adelante, en julio de 1937, los japoneses provocan un incidente con las tropas chinas e invaden el país. Al principio, los chinos son cogidos por sorpresa, pero enseguida oponen una feroz resistencia. Los comunistas luchan incluso junto al Kuomintang en un frente unido.
Los japoneses responden con aparatosos desembarcos y a finales de 1937 ya han invadido extensas partes del norte de China y de la costa. Los japoneses llegan a atacar buques de guerra británicos y americanos que han sido enviados a la zona para proteger su comercio marítimo. El incidente más grave tiene lugar el 12 de diciembre de 1937. La cañonera estadounidense Panay es hundida por bombarderos japoneses. 50 tripulantes pierden la vida. Pese a todo, las potencias occidentales rechazan intervenir. La Sociedad de Naciones se revela impotente. En Estados Unidos, el presidente Roosevelt plantea imponer un bloqueo naval a Japón. It has become clear that acts and policies of nations in other parts of the world have far-reaching effects on us. Pero los británicos no quieren ni oír hablar de ello. Temen que un bloqueo pueda desencadenar una guerra. Así las cosas, lo único que puede hacer Roosevelt es ofrecer un préstamo de $25 millones a Chiang Kai-shek para adquirir armamento. En el transcurso de 1938, los japoneses invaden Cantón y empujan a las tropas chinas hacia el oeste del país. Toda la retórica de la Sociedad de Naciones, todas las promesas de frenar la agresión internacional han caído en saco roto. Y ahora las potencias occidentales deberán hacer frente a agresiones cada vez más cercanas. Una posición de potente injusticia. I principi che sorgono e che nascono e i principi che declinano, la vittoria è per noi, per i primi. Hoy resulta fácil reírse de Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia. Toda esa gesticulación se nos antoja ahora más bien ridícula. Pero no era así en 1922. Por aquel entonces, Italia se encuentra al borde de la anarquía. El país se ve azotado por huelgas y expropiaciones de tierras. Como en el caso de Alemania, el gobierno democrático se revela impotente para combatir el malestar social. Así las cosas, Benito Mussolini, periodista y veterano de guerra, decide tomar cartas en el asunto y organiza un partido nacionalista de extrema derecha, los fascistas. Con el país paralizado por la huelga general de 1922, Mussolini ordena a sus seguidores marchar sobre Roma. Ante el temor de una guerra civil, el rey de Italia, Víctor Manuel III, le encarga formar gobierno. Si realizzassero le premesse necessarie e sufficienti per una collaborazione delle quattro grandi potenze occidentali, de inmediato Mussolini aplasta cualquier oposición política y asume poderes dictatoriales. Deve cristallizzare una posizione di potente ingiustizia. En 1928 su posición parece segura. El Parlamento es designado más que elegido y todo el poder se concentra en manos del Gran Consejo Fascista. Como en el caso de Hitler, las primeras decisiones de Mussolini lo hacen inmensamente popular. Ambiciosos programas de obras públicas proporcionan empleo y transforman la infraestructura de Italia. La corrupción es arrancada de raíz y la mafia es más o menos eliminada. El ejército italiano se refuerza sustancialmente, entre otras cosas mediante la creación de unas fuerzas aéreas modernas y avanzadas. La armada de Mussolini en el Mediterráneo es más potente que las flotas británica y francesa juntas. Cuando sobreviene la Gran Depresión, Italia parece capearla mejor que la mayoría de naciones. Mussolini se convierte en un referente universal. Numerosos dirigentes políticos, y entre ellos el propio Hitler, contemplan el sistema fascista como un modelo de gobierno fuerte y resuelto, en contraste con la debilidad de las democracias de Gran Bretaña y Francia. Pero Mussolini busca algo más que adulación. Aspira a recrear el Imperio Romano. Y ya tiene en mente un objetivo para su primera adquisición imperial.
Ese objetivo es Abisinia, la actual Etiopía. Italia posee ya colonias en sus fronteras, en Eritrea y en la Somalia italiana. En diciembre de 1934, el ejército italiano provoca un enfrentamiento con las tropas abisinias junto a un oasis de la región de Ogaden, en el interior del territorio abisinio. Mussolini responde enviando refuerzos a Eritrea y a la Somalia italiana, y exigiendo que Abisinia pague indemnizaciones. El emperador de Abisinia, Haile Selassie, apela personalmente a la Sociedad de Naciones. Acude a ella para que sea coherente con sus ideales. Se trata de un pequeño país amenazado por otro miembro de la Sociedad de Naciones. Es la prueba de fuego. Pero la Sociedad de Naciones no reacciona. El ministro de Exteriores británico, Anthony Eden, intenta gestionar en último extremo un acuerdo de paz, pero Mussolini se cierra en banda. A principios de octubre de 1935, el ejército italiano invade Abisinia desde Eritrea y la Somalia italiana. El primitivo ejército abisinio tiene escasas opciones frente a unas fuerzas armadas equipadas con tanques y artillería. La aviación italiana domina por completo el espacio aéreo y hostiga sin descanso a los abisinios. En ocasiones arroja bombas de gas, pese a que su uso está considerado un crimen contra la humanidad por el Tratado de Versalles. 6 meses después, Abisinia está ocupada por completo. El emperador Haile Selassie se ve obligado a exiliarse. Pese a las numerosas bajas sufridas en el frente del oeste, Gran Bretaña acabó la Primera Guerra Mundial con un ejército de reclutas numeroso y muy efectivo. Enseguida se vio reducido a un pequeño ejército profesional concebido para supervisar el creciente imperio británico. Y al llegar la Gran Depresión, cualquier proyecto de modernizar el ejército fue abandonado. Y eso significa que en el período previo a la guerra, Gran Bretaña es económica y militarmente débil. Las bajas francesas durante la Primera Guerra Mundial fueron aún mayores que las británicas. Siempre recelosa de los alemanes, Francia mantuvo un nutrido ejército de reclutas, pero el índice de natalidad disminuyó en el transcurso de los años 20. Estaba claro que tendría lugar un déficit de recursos humanos entre mediados y finales de los años 30. Ahora Francia es consciente de que no puede competir contra Alemania en cuanto a número de efectivos militares. La solución consiste en adoptar una mentalidad plenamente defensiva. La línea Maginot, levantada a partir de 1930, se compone de un cordón de fortificaciones que transcurre a lo largo de la frontera germano-francesa hasta la frontera belga. Allí, teóricamente, enlaza con otras fortificaciones diseñadas por los belgas. Este nuevo enfoque militar significa que Francia únicamente es capaz de librar una guerra defensiva. No está en condiciones de lanzar un ataque contra Italia, aunque contara con el apoyo de tropas británicas. Así pues, cuando Italia conquista Abisinia, es comprensible que ninguna de las dos potencias emprenda acción alguna. Ahora mismo les parece un escenario demasiado remoto y no están para ocuparse de problemas ajenos. Por el momento ya tienen suficiente con enfrentarse a los traumas de la Gran Depresión. La presión resultaría excesiva y, sobre todo, ambos países se enfrentan ahora a una amenaza militar mucho más cercana. Una Alemania renaciente y rearmada. El poder de Alemania y también el de Italia están a punto de ponerse a prueba al apoyar el alzamiento de otro dictador en España. En 1936 estalla la guerra civil en España. La contienda es inusitadamente despiadada.
se enfrentan familias contra familias, comunistas contra fascistas, ateos contra creyentes. En 1931 asciende al poder un gobierno de izquierdas decidido a acabar con la secular monarquía española. El rey es forzado a exiliarse y se declara una república. En febrero de 1936, los partidos de izquierda se alían en un frente popular para enfrentarse a las fuerzas derechistas en unas elecciones generales. El Frente Popular vence por un escaso margen. Pese a que su programa de reformas es más bien modesto, una oleada de huelgas y expropiaciones inducen a la derecha a temer que un golpe de Estado comunista es inevitable. En el seno del ejército español, un bastión de la ideología católica y conservadora, los oficiales de alto rango comienzan a sopesar la viabilidad de un golpe de Estado. Entre estos se encuentra el general Francisco Franco, un antiguo jefe del Estado Mayor que ha sido exiliado de facto para comandar las Fuerzas Armadas españolas en las Islas Canarias. El 17 de julio de 1936, las unidades del ejército que combaten contra las guerrillas en la colonia española de Marruecos se amotinan. Al día siguiente, Franco huye para unirse a ellas, proclamando un nuevo movimiento nacionalista destinado a salvar a España del comunismo. Las guarniciones peninsulares se suman a la revuelta. El Frente Popular responde reclutando voluntarios para defender la República. El país está ya en pie de guerra. Franco topa con un problema inicial. Él y su ejército se encuentran en el norte de África y han de cruzar el estrecho de Gibraltar para regresar a España. Por eso recurre a una persona que tal vez podría ayudarlo: Adolf Hitler. Antes de un mes, los aviones de transporte de la flamante Luftwaffe de Hitler ya han habilitado un puente aéreo para trasladar a los bregados veteranos de Franco hasta el sur de España. Pero en esta fase del conflicto, la República aún parece poseer ventaja. Los alzamientos militares a favor de Franco en Madrid y Barcelona han sido rápidamente aplastados, dejando la mayor parte del este del país bajo el control del gobierno republicano. Los nacionalistas de Franco, localizados mayoritariamente en el noroeste y en parte del sur de España. Pero la situación de los franquistas da un vuelco cuando Hitler y Mussolini comienzan a enviar tropas y armamento. El dictador alemán aprovecha la oportunidad para poner a prueba sus nuevos pertrechos y sus dilatadas fuerzas armadas. Son enviados los primeros Panzer con cerca de 12.000 soldados. Y la Luftwaffe despliega su Legión Cóndor con sus ultramodernos bombarderos y aviones de combate. Mussolini envía un denominado Cuerpo de Voluntarios compuesto por 50.000 hombres y más de 700 aviones. Los republicanos solicitan ayuda a Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Pero Londres y París temen hacer estallar una guerra en Europa y declaran una política de no intervención. De manera harto cínica, Alemania e Italia suscriben la declaración, pero cuando se hace evidente que no dejan de enviar armas a las tropas franquistas, Joseph Stalin, el líder soviético, anuncia su disposición a ayudar a la República. Stalin está inquieto por la extensión del fascismo en Alemania. Hitler ha dejado muy claro que para él el comunismo es el principal enemigo del nazismo. Stalin contempla el conflicto español como una manera de mantener a Alemania e Italia ocupadas mientras se fortalece el poderío militar de la Unión Soviética.
Cerca de 700 asesores militares son enviados a España con tanques y aviones de combate. No es poca cosa, pero no se puede comparar a la ayuda recibida por Franco. En realidad, la principal ayuda exterior a la República no procede de ningún Estado, sino de voluntarios, las Brigadas Internacionales. Cerca de 30.000 izquierdistas americanos, británicos, franceses y alemanes se alistan para combatir en España. Gracias al nuevo soporte fascista, los nacionalistas consiguen abrir dos frentes. Uno avanza hacia Barcelona desde el norte. El otro, dirigido por Franco, se abre camino hacia Madrid desde el sur. A finales de 1936, Madrid está acosada por tres flancos y prácticamente sitiado. Los combates son intensos y a menudo se ven acompañados por terribles atrocidades contra la población civil. Los republicanos persiguen y asesinan a sacerdotes católicos. Los nacionalistas matan sin piedad a cualquiera que sea acusado de comunista. Las fuerzas aéreas de Alemania e Italia se despachan sin ningún miramiento contra objetivos civiles. Madrid es sistemáticamente bombardeada, pero el episodio más grave se produce en abril de 1937, cuando la ciudad vasca de Guernica es prácticamente arrasada. 6.000 civiles pierden la vida. La zona controlada por la República se reduce a marchas forzadas. Sus tropas luchan valerosamente, pero combatientes aficionados poco entrenados y mal equipados no pueden compararse a los soldados profesionales dirigidos por Franco, ni al sofisticado armamento aportado por Alemania e Italia. A medida que la guerra se va alargando, los combates en la periferia de Madrid se convierten en un símbolo de la determinación de las izquierdas de no ser aplastadas por una dictadura de corte fascista. Pero entre bastidores, la alianza republicana se viene abajo. Comunistas y socialistas quieren concentrarse en la consecución de una victoria militar. Pero los anarquistas y los sindicalistas, más idealistas, ven en la guerra una oportunidad para desencadenar una revolución de masas conducida por la clase obrera. Esas discrepancias salen a la luz en mayo de 1937. En Barcelona tienen lugar enfrentamientos entre anarquistas y comunistas que debilitan fatalmente la causa republicana. A finales de 1938, los franquistas mantienen cercados a sus enemigos en un pequeño enclave en los alrededores de Barcelona y en una zona que se extiende desde Madrid hasta la costa, en dirección este. Madrid continúa resistiendo, pero las brigadas internacionales ya se han retirado. Cada vez más naciones reconocen el gobierno de Franco a medida que sus tropas se aproximan a Madrid para lanzar el asalto final. A finales de marzo de 1939, los defensores de Madrid están extenuados después de casi 3 años de combates. La capital, finalmente, se acaba rindiendo. Un mes después, Franco declara oficialmente el final de las hostilidades. Desde el momento en que es nombrado canciller de Alemania, el 30 de enero de 1933, Hitler comienza a poner en práctica sus ambiciones a largo plazo. El 3 de febrero, revela a sus comandantes que su objetivo final es conquistar territorios en el este de Europa y germanizarlo de manera implacable. Los comandantes reciben instrucciones de preparar una expansión a gran escala. Pese a que Alemania tiene prohibidos los tanques, un acuerdo secreto con la Unión Soviética, firmado en 1923, ha permitido desarrollar diseños de tanques y experimentar nuevas tácticas con vehículos blindados. En el transcurso de los años en que sus fuerzas aéreas han estado prohibidas, Alemania ha continuado perfeccionando su capacidad de construir aparatos civiles. Y los clubes de aviación y de vuelo sin motor suministran una reserva de experimentados pilotos.
Hitler revela la existencia de la Luftwaffe en marzo de 1935. Anuncia entonces que el ejército alemán ha crecido hasta los 300.000 efectivos y que se reintroduce el servicio militar obligatorio. Gran Bretaña y Francia protestan débilmente por esa flagrante violación del Tratado de Versalles. Poco después, aunque lentamente y a regañadientes, comienzan a rearmarse. En 1934, los nazis austríacos intentan tomar el poder y unificar su país con Alemania. A fin de cuentas, los austríacos hablan alemán, si bien nunca han formado parte de un Estado alemán. En febrero de 1938 se descubre un nuevo complot nazi. El canciller austríaco Kurt von Schuschnigg protesta ante Hitler. Hitler responde exigiendo que Austria deje de maltratar a los nazis austríacos y se unifique con Alemania. De inmediato, Schuschnigg convoca un referéndum para que los austríacos voten si quieren o no seguir siendo independientes. Pero el 12 de marzo de 1938, la víspera del referéndum, ante el temor de que el resultado no sea el deseado, Hitler envía sus tropas. La bienvenida entusiasta y del todo sorprendente por parte de los simpatizantes nazis facilita una invasión sin derramamiento de sangre. Al cabo de unas horas, Hitler anuncia la incorporación de Austria al Tercer Reich. Por primera vez, una nación soberana ha sido incorporada en una Alemania más grande. Una vez más, las democracias europeas no han sabido reaccionar. En verano de 1938, Hitler se lanza a por su segunda presa, Checoslovaquia. Una importante minoría alemana puebla el noroeste del país, en un área conocida como la región de los Sudetes. Estos Sudetes alemanes formaban parte del antiguo imperio austríaco, pero quedaron aislados cuando se creó Checoslovaquia en 1919. Eso fue una bomba de relojería que inició su cuenta atrás en el momento en que fue firmado el Tratado de Versalles. Hitler exhorta a los Sudetes alemanes a exigir autonomía y amenaza al gobierno checo con usar la fuerza si se niega a concederla. Lejos de dejarse intimidar, el gobierno checo ordena una movilización general y se prepara para resistir. El ejército checoslovaco es numeroso y está bien equipado, y posee excelentes fortificaciones en la frontera con Alemania. Hitler da marcha atrás. Poco después, a principios de septiembre, ante el temor de una guerra inminente, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, decide actuar como mediador. Viaja 2 veces a Alemania para reunirse con Hitler. El dictador nazi le asegura que si le es cedida la región de los Sudetes, no reivindicará ningún otro territorio en Europa. El 29 de septiembre de 1938, en Múnich, con Mussolini actuando como mediador, Francia y Gran Bretaña firman un acuerdo en virtud del cual se entrega la región de los Sudetes a Alemania a cambio de una declaración formal por parte de Hitler de no plantear nuevas exigencias territoriales. Chamberlain regresa a Gran Bretaña ondeando el papel que, según él, garantiza la paz. Y así, el 1 de octubre las tropas alemanas ocupan la región de los Sudetes y se apoderan de las fortificaciones fronterizas checas. Hitler ya ha comenzado a evaluar su próximo objetivo, Polonia. Una vez más, el pretexto es una minoría alemana aislada a resultas del Tratado de Versalles. Hitler exige la devolución del puerto de Danzig al Estado alemán, para que Prusia Oriental pueda estar conectada con el resto de Alemania. Los polacos se niegan y Hitler titubea.
aún no está del todo preparado para una guerra total y todavía no ha concluido sus asuntos en Checoslovaquia. En marzo de 1939, la parte oriental del país, Eslovaquia, que es étnicamente distinta a las regiones checas, apela a Hitler para conseguir una mayor independencia. Hitler llama a Berlín al primer ministro checoslovaco, Emil Hácha, y lo intimida para que ponga su país bajo protección alemana. Las tropas alemanas marchan en el resto de Checoslovaquia sin encontrar oposición. La mayor parte del país es anexionada al Reich. Eslovaquia es declarada un protectorado. Por primera vez, Hitler ha ocupado territorios no germanófonos, pero de nuevo las protestas de Gran Bretaña y Francia no pasan de discretas. A finales de marzo, Hitler reitera su exigencia de que Polonia renuncie a Danzig. Esta vez Francia y Gran Bretaña anuncian inequívocamente que declararán la guerra si Polonia es atacada. Pero de momento, a Hitler le importa poco si lo harán o no. Está convencido de que serían rivales débiles e indecisos. En Rusia, la preocupación de Stalin por las agresiones de Alemania es cada vez mayor. En abril propone una alianza con Gran Bretaña y Francia. Pero las negociaciones apenas consiguen avanzar y por fin Stalin tira la toalla y decide que existe otra solución para neutralizar la amenaza alemana. El 23 de agosto, la Unión Soviética y el Tercer Reich, considerados el uno al otro enemigos acérrimos, anuncian un pacto de no agresión. El acuerdo especifica secretamente que Polonia se repartirá entre los dos países y que Stalin tendrá carta blanca para apoderarse de Estonia, Letonia y Lituania. Libre ya de cualquier amenaza soviética, Hitler ordena a sus fuerzas armadas que organicen una invasión inmediata. Por la tarde del 31 de agosto, la Wehrmacht alemana está lista para el asalto. Su Führer ha tomado una decisión que sumirá el mundo en una gran guerra.